Hola, me llamo Carla. Es la primera vez que grabo un video y que subo a YouTube. El motivo de mi video es contarles mi experiencia teniendo malformación de Chiari tipo 1 y siringomielia. Bueno, hay muchas cosas que quisiera compartir. Primera, quizás mis síntomas, cómo inició todo esto, porque es toda una aventura, la verdad. Cómo he ido trabajando a lo largo de los meses, pues quizás cómo he ido trabajando la idea de que me van a hacer una cirugía para arreglar esta malformación. Bueno, quizás quizás deberé de iniciar con la definición de mi malformación. Es una malformación del cráneo en la parte occipital, que vendría siendo esta parte de aquí atrás, que al estar deforme o más bien presiona el cerebelo. Entonces al presionarlo y al no haber espacio más hacia enfrente, se topa con lo que sería el agujero magno. El agujero magno imagínense, aquí está el cráneo y luego empiezan las vértebras, y como saben, dentro de las vértebras está la médula, y bueno, el cerebro, tronco cerebral, y después va la médula. Por donde pasan estos, o sea, donde deja de ser el cráneo y empieza todo esto, ahí hay un agujero, y ese es el agujero magno. Bueno, entonces cuando el cerebelo es empujado y pues se desliza, por así decirlo, cae por este agujero, se va por ahí. Entonces queda, pues al irse por un lugar donde no debería de irse, genera unas problemáticas, ¿no? De manera general se ven como presionados lo que sería la médula, el cerebelo y quizás una parte del tronco cerebral. Bueno, ya, pues todo esto, que suena así como que, para los neurólogos quizás no sea la gran cosa, pero uno que pues es el que lo porta así se queda asustado. Y bueno, más o menos. La siringomielia, antes de continuar con lo demás, es por la médula y por todo lo que sería nuestro cabecita o nuestro cráneo, hay un flujo de líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando el cerebelo y la médula se aprietan, la médula pues, está comprimida, y este líquido que pasa a través de ella por un conducto súper delgadito, pues también se obstruye. Entonces, al quedar obstruido, el flujo de líquido pues no fluye, entonces no fluye tan bien porque está aquí como que tapado, entonces quiere pasar el líquido, y como no puede pasar, empieza a crecer y a crecer el conducto. Entonces, o sea, sí pasa tantito, pero no no todo, pues. Entonces, este conducto que empieza a crecer, aprieta la médula hacia sus lados. Entonces, esto genera síntomas. El hecho de tener el cerebelo apretado, el tronco cerebral apretado y la médula apretada, cada fase tiene sus síntomas. Y bueno, este es medio la definición de lo que yo tengo, que es Chiari tipo 1 con siringomielia. Yo como llegué a este diagnóstico fue hace, ¿qué será? Fue un 12 de junio de 2017. Fue un miércoles. Pero antes de llegar al diagnóstico yo tuve una historia. Y es que como esto es una malformación desde el nacimiento, quiere decir que pues desde siempre lo tuve, pero hasta ahorita pues, empezó como que a dar problemas. Y mis síntomas, yo creo que fue quizás yo practicaba en mi universidad gimnasia, natación y atletismo. No así como profesional, ninguna de estas tres. Natación lo hacía por gusto porque tengo un problema en un poco escoliosis, ligera escoliosis, entonces dije, pues atletismo por una clase que pues no eran era 2 o 3 horas a la semana, y gimnasia que sí era mi sueño, yo siempre quise practicar gimnasia, entonces entré a la universidad y vi que había gimnasia
Y dije, de aquí soy. Y bueno, ahí sí entré al equipo de la universidad. No fui el mejor elemento, pero al menos cumplí mi sueño. Ya, y entonces en gimnasia entrenábamos en teoría 4 horas, pero pues ya saben, a veces no son exactamente las 4 horas de ejercicio continuo. Sin embargo, yo antes de este periodo de mi vida no había hecho nada. No había hecho ningún deporte, o sea, nada. Entonces sí fue un cambio radical en ese aspecto. Ay, denme un segundo. Listo, hace calor. Entonces, empiezo a hacer ejercicio. En gimnasia tenemos una rutina. Y bueno, estuve un año y hubo problemas en el equipo. Y yo, bueno, también tenía otros intereses. Por ejemplo, yo quería ya irme de movilidad a otra universidad. Entonces un semestre no iba a estar en gimnasia y luego tenía que ahorrar para dicho viaje. Entonces dejé gimnasia. Pero antes de dejar gimnasia yo empecé a tener un problema en mi hombro derecho. Yo pensé que era debido a la rutina que estábamos haciendo. La rutina pues consistía en alzar el brazo y girarlo, o sea, rotarlo. Y resulta que este movimiento lo hice mal, yo creo que 6 meses. Y bueno, total, en las noches tenía dificultad para dormir porque me dolía el hombro. Al principio era como un malestar, como que siento algo, no es doloroso, no es nada, pero siento algo. Y normalmente cuando estás sana no sientes nada, o sea, no identificas algo. Y bueno, conforme fueron pasando las noches, los meses, ese algo se fue convirtiendo en una ligera molestia y así hasta que después de empecé a sentir molestias el año pasado, abril. Entonces abril, mayo, junio del año pasado, ¿sí fue del año pasado? Sí, pues ya no podía dormir del dolor. El brazo me dolía horrible, era una sensación muy fea. Iba desde aquí, desde mi hombro, pasando por esta parte de aquí del codo y llegando a estos 3 dedos. Y bueno, ese verano, ya cuando mi mamá me vio muy mal, porque pues, o sea, no piensas algo grave si te duele el brazo y si está lesionado, pues a lo mejor y se arregla solo, no sé qué pensaba mi mamá. Me llevó con un traumatólogo. Fue una experiencia tan poco agradable porque fue un traumatólogo que ni siquiera me tocó el brazo, o sea, ¿te duele al hacer? Y pues me decía el nombre del movimiento y yo, no, pues que sí. Bueno, quiero que llegues a tu casa y dejes el brazo colgando y le des vueltas. ¿Qué es eso? Bueno, después y en esa misma ocasión me infiltró el brazo y si yo ya, pues porque para ese momento yo ya no solamente me dolía el brazo en la noche, sino en el día. Ya no podía mover mi brazo, o sea, literal, no podía mover mi brazo del dolor. Entonces me dice eso y me infiltra. Y yo pensé que con la infiltración ya iba a estar bien. Él me dijo que en un par de horas dejaría de sentir dolor por completo. Pues desde que me inyectó esa cosa, yo sentí un dolor horrible. Y conforme fueron pasando el tiempo, o sea, los minutos, las horas, me dolía aún más. Y no pude mover mi brazo durante una semana. Y yo loca buscando en internet, ¿no? Así, ay, ¿por qué? Bueno, ahí si hay algún traumatólogo o un médico pues, que ve mi video, les agradecería mucho si me explicara qué pasó en ese momento, porque se supone que me iba a quitar el dolor y nada que me lo hizo más insoportable. Bueno, se me quitó el dolor de brazo. Y a la semana, de gozar una semana sin dolor, a la semana se me ocurrió ir a comprar mis útiles escolares, bueno, útiles, que nomás ocupaba hojas blancas. Voy y compro un paquete de 500 hojas. Agarro el paquete y solamente sentir el peso del paquete en mi mano hizo que me volviera el dolor, o sea, ¿qué? Y eso fue muy triste. Ya entro a la escuela sin poder alzar el brazo, porque no lo podía alzar, o sea, todo tenía que quedar aquí abajo. Y bueno, yo soy de una ciudad y mi universidad está en otra. Entonces, durante ese semestre,
pues tenía inútil mi mano derecha y yo soy diestra. No podía escribir, apenas me podía cambiar, o sea, la verdad sí fue muy duro en ese aspecto. Pero la verdad, o sea, hasta ahí parece que no tiene nada de lógica el dolor del brazo. Resulta que sí es un síntoma de malformación de Chiari, ahí luego les voy contando. Pasa ese semestre y en ese semestre, como les dije, yo ya no estaba practicando gimnasia, sino que decidí entrar a trabajar con una maestra. Y yo me acuerdo, o sea, porque tengo muy vagos recuerdos, que me dolía mucho mi cabeza. No era siempre, pero sí como 2 veces a la semana me dolía mi cabeza. Pero yo tenía que trabajar de 3 a 7, entonces ahí iba y toda... E iba y cumplía mis actividades, me hice muy amiga de esa maestra, la amo, me cae muy bien, es muy linda. Y, en fin, ya, se acaba el semestre, ahorré el dinero que tenía que hacer. En ese semestre hice mi papeleo para irme de movilidad a Ciudad de México, a la UNAM. Y bueno, yo súper emocionada, todo iba conforme a mis planes. Y en diciembre llego, ¿no? Estoy bien, relativamente bien, pero todos los días tenía dolor de cabeza. Era migraña realmente. Pero yo lo atribuía a que como mi mamá también tenía migraña y mi abuela también había tenido migraña, pues yo también iba a tener migraña en algún momento de mi vida. Y bueno, todos los días era un dolor horrible aquí atrás y sentía en este ojo dolor en la parte de atrás. Entonces era todos los días, o sea, literal, todos los días durante, que será un mes, tuve dolor de cabeza, o sea, migraña. Pero pues yo lo adjudiqué a aquello, entonces lo ignoré. No ignoren los dolores de cabeza, nunca los ignoren, te están diciendo algo. Y bueno, me voy de movilidad a la UNAM. Yo soy de una ciudad que es costera, estamos a 18 metros del nivel del mar. Y me voy a Ciudad de México, que está a 2.500 metros o algo así, o sea, muchos metros del nivel del mar a diferencia de mi ciudad. Entonces yo desde el primer día que llegué allá me sentí súper mal. Dolor de cabeza, mareos, insomnio. Y la verdad, honestamente, son muchos síntomas los que yo tenía, pero no me acuerdo. Esos eran, yo creo que los más significativos. Pero como yo lo atribuí a mal de altura. Pero si tú vas con un médico, él te va a decir que eso es imposible, porque el mal de altura es después de los 3.000 metros de altura. Y, en fin, estuve allá en Ciudad de México cursando mi semestre sin dormir 2 meses. No sé cómo estoy viva. O sea, sí dormía, digamos, 3 horas. Pero yo soy de esas personas que tienen que dormirse a las 11 más tardar, 8 horas después despertarse, porque si no ya no funciona al día siguiente. Entonces sí fue como que dormir 3 horas y yo no soy de esas personas que se desvelan, me pegó muy feo. Entonces, bueno, además tenía de estos síntomas que ya les dije, sentía como, o sea, mi corazón siempre estaba frenético, como si acababa de correr 40 kilómetros y me parara así. Entonces mi corazón siempre estaba de esa forma y yo me sentía bien extraña porque yo quería estar tranquila pero me sentía acelerada, entonces era muy extraño. Y bueno, sin dormir, el corazón así, pues esto mismo del corazón, o sea, yo lo sentía como una ansiedad. Y la verdad es que todo el día estando allá estaba muy ansiosa. No puedo explicarles cómo, pero siempre estaba así como que tensa y el corazón así, las manos me sudaban. Yo nunca había sentido tanta ansiedad. Sentía que el tiempo era muy poco y que no iba a poder, o sea, lograr las cosas. Sentía que todo lo hacía muy lento, porque ya me acordé de otro síntoma. También debido a mi brazo, que yo todavía no lo puedo usar, no puedo cargar cosas. De hecho, de soportar mi propio peso en gimnasia, de un día a otro ya no podía cargar nada. Entonces, irte a un lugar en donde tu brazo no te sirve, bueno, ya se medio había arreglado tantito, porque el semestre pasado, antes de, pues, fui a un doctor y me dio terapia física, entonces esa terapia me ayudó, sin embargo no quitó el dolor. En fin, llego allá, no me sirve también el brazo, dejo de poder
soportar las cosas, todo se me hace pesado, todo se me hace difícil de cargar, no, o sea, me hice un enclenque, sigo siendo un enclenque. Y bueno, pues voy con un médico del deporte en la UNAM y me receta 3 medicamentos: núcleo, CMP Forte, Doloneurobion Forte y gabapentina. Entonces ese medicamento me lo dio y lo tomé como 2 meses. Y bueno, mi brazo iba mejorando, me sentía mejor, ya lo podía alzar, o sea, y en fin. Pero bueno, aún así no podía dormir, muchos mareos y náuseas. Y en algún momento de ese semestre empecé a sentir hormigueos sobre todo en los pies. Y luego que duraban mucho tiempo. O sea, tú sabes que cuando estás sentado, digamos, así las piernas cruzadas, pues se te llegan a hormiguear las piernas. Pero yo estaba bien en una posición bien y sentía hormigueos. Y después empecé a sentir piquetes en el cuerpo. Así como, y yo, ¿qué es esto? Y bueno, imagínense, yo sin dormir 2 meses, dolor de cabeza todos los días, porque literal todos los días tenía dolor de cabeza. Y luego, con esta ansiedad, todo lo que da, así fue como que yo no sé, la verdad, cómo terminé el semestre. La verdad no lo sé. Bueno, total, termino el tratamiento del brazo, pero yo aún seguía sin poder dormir. Entonces, yo estaba haciendo prácticas allá y un buen día simplemente ya no pude continuar porque me sentía muy mal, muy cansada, harta. Ese día en el trabajo, o no, más bien en las prácticas, yo estaba llorando y no sabía por qué. Tenía otra vez un pico de ansiedad altísimo y no sabía qué hacer. Total, me dijeron: Carla, no puedes continuar. Tómate 2 semanas o el tiempo que necesites y te recomendamos que vayas con un psiquiatra. Y yo sé como que, pues bueno, ¿no? Voy con un psiquiatra y le digo, estos son mis síntomas. Y me dio medicamentos, risperidona y otro que es para el insomnio. Literal estaba dopada. 2 semanas estuve dopada. Eso sí, podía dormir. No saben qué felicidad es poder dormir. Pero, o sea, iba dopada a la escuela. No entendía nada. No captaba bien las ideas. Y me sentí mal porque antes de ir con el psiquiatra, bueno, más bien cuando fui al psiquiatra le pregunté que si podía ser mal de altura. No, eso no puede ser, bye. No. Y luego, viendo que yo me seguía sintiendo mal a pesar de que podía dormir, voy con otro doctor y total, tanto el psiquiatra como este doctor habían dicho que tenía síntomas de depresión, que saben, cansancio, dolor de cabeza, desánimo, que otro, o sea, cosas así tan aisladas que si las ves así dices, ay, pues sí está depresiva, pero si no entiendes el contexto, o sea, estaba toda con anedonia porque estaba cansadísima, porque no he dormido en 2 meses. ¿Cómo voy a tener o voy a disfrutar la vida o las cosas que antes disfrutaba si estoy cansada físicamente? ¿Verdad? Estaba cansada, no había dormido. Bueno, ya, me tiraron a depresiva y me dio pues así como que me sentí muy mal porque yo no me sentía depresiva, yo tenía muchas ganas de seguir adelante y había ido con todo a Ciudad de México a lograr mis sueños, mis objetivos. Y bueno, en Semana Santa yo no pensaba regresar a mi casa, pero mi mamá me dijo que sí, porque en algún momento antes de Semana Santa mi mamá fue a visitarme y me vio muy mal. Total, voy a mi ciudad en Semana Santa y me llevan con un médico y me checa y me dice, es que tú no necesitas estos medicamentos psiquiátricos, me los quito, chas, bye. Todo lo que tienes, señorita, es que estás muy estresada y por eso mejor tómate melatonina. Melatonina son unas pastillas pues para poder dormir, bueno, es natural pues. Y ya, vete. Entonces, pero este doctor sí me checó el corazón porque de verdad tenía unas frecuencias cardíacas que se espantan. O sea, 130 latidos por minuto. ¿Cómo es eso? 120.
cuando lo normal son 80. Y bueno, el doctor desestimó la enfermedad de tiroides. Bye. Así que el diagnóstico, estrés. Y yo, la verdad es que quería pensar eso. Sí, a lo mejor sí estoy muy estresada. Me fue a las mejores universidades de México. Tengo muchos trabajos, no tenía tantos. Yo no me sentía estresada. O sea, sí, el estrés que tenía, obviamente lo tenía porque son trabajos, pero no me sentía muy estresada. Pero preferí que, pues ya regreso a Ciudad de México y pues sigo sin poder dormir, sigo con dolores de cabeza. Se acaba mi semestre, llego aquí, no es cierto. Antes de eso, pues me empecé a sentir mejor. Voy a Guadalajara con mi hermana y me empiezan a doler los talones. Tanto me dolían los talones que no podía caminar. Me dolía el brazo porque de nuevo me empezó a doler el brazo. Seguía con dolor de cabeza, mareo. Me picaba, sentía agujas frías en mi cuerpo. Y yo decía, es que yo no estoy tonta. Yo sé que sentir hormigueos, agujas y cosas que no están pasando literal en mi piel quiere decir que esto es algo del sistema nervioso. Entonces, en Ciudad de México, yo tenía una compañera que era bióloga. Entonces, ella y yo nos estábamos diagnosticando y habíamos llegado a la conclusión de que tiene un tumor. No estaba tan fuera de la realidad. O sea, en fin. Llego a mi casa, sigo con dolor de brazo, como les digo, ese dolor de brazo, gracias a ese dolor de brazo me pudieron diagnosticar, porque voy de nuevo con otro médico del deporte, porque viendo que el tratamiento de esta doctora que me atendió en México sí funcionó para quitarme el dolor de brazo, voy con este médico y le digo, es que me sigue doliendo el brazo, pero me hizo unas preguntas. Tenía demasiado tiempo teniendo dolor de brazo como para que fuera una lesión, y ya había estado infiltrada, y había tenido terapia física. Entonces, yo también en la universidad, en primer año, pues resulta que me hizo un esguince cervical. Entonces el médico dice, bueno, es que a lo mejor tienes comprimidos los discos, y a lo mejor al estar así están presionando un nervio, y ese nervio es el que te está generando ese dolor, así que rápido, vete a hacer una resonancia. Y bueno, voy y me hago la resonancia. Para los que no saben qué es una resonancia, así en términos burdos, es una máquina grandota que tiene un círculo, y en ese círculo entra como una camita así. Te pone, y lo que hace es tomar muchas imágenes, o sea, cortes, muchas imágenes a lo que podría ser cualquier parte del cuerpo. En mi caso fue en la parte del cuello, más o menos como por aquí, algo así. Y bueno, oh sorpresa, ya tengo mi resonancia. Y bueno, yo soy muy curiosa y abrí la resonancia y saqué la hoja donde venía la interpretación de dichas imágenes. Y leí algo que dije yo, a ver, no soy un médico, pero esto no suena nada bien. Lesión en la médula de C3 a C5 y luego desplazamiento de las amígdalas cerebelosas por el agujero magno. Y yo, deslizamiento por el agujero magno, y me quedé pensando, y esto suena a que no hay ningún medicamento que me pueda hacer que se deslice, por así decirlo, el cerebelo. Y fue como que, ay Carla, agarra las cosas, mételas y ve con el doctor. Y voy con el doctor y me dice esto, tú necesitas ir con un neurocirujano. Y mi mamá y yo, ¿qué? Sí, y me enseña mis placas, y sí, tenía, pues ya nos explicó lo que ya explica al inicio de este video, de esta malformación. Y ya, voy con un neurocirujano y dice así como si fuera, no sé, fue muy directo. Fue como, sí, tienes esta malformación, ay, pero no te preocupes, mira, te abro, te corto un poquito de cerebelo y no pasa nada, en una hora ya estás. Y te quedas, perdón, ¿me va a abrir la cabeza? O sea, sí fue como que un impacto. No es
tú vas por un dolor de brazo, tú vas por un dolor de brazo y resulta que tienes ellos lo llamaron quiste a la siringomelia, a este crecimiento que les digo, en la médula, y tengo el cerebro donde no debe de estar. Entonces sí, como que entras en pánico y te quedas, ¿qué hago? Pues fuimos con otros 3 doctores y bueno, los 3 fueron como que no tienes de otra, te tenemos que hacer una cirugía. Y ya. Hasta ahí fue como dio con el diagnóstico. Es esta parte médica, pero a mí me gustaría también contarles mi experiencia con los doctores, mi experiencia con otras personas que están enfermas, mi experiencia como estudiante universitaria, pues sobrellevando todo esto así, porque yo la verdad sí me sentí un poco sola en este proceso. O sea, sí tuve el apoyo de mis padres, pero sí me sentí muy incomprendida por mis colegas y por los médicos. Entonces el motivo de mis videos es para que ustedes pues no sé, vean mi experiencia y tengan una idea de cómo podría ser o no cometan mis errores y pues que esto sea más ameno, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo lo que hoy pretendía contar. Yo creo que el siguiente video será esta parte de afrontar el duelo, de que realmente perdí muchas cosas y superar esta parte como de menosprecio, porque yo realmente me sentía mal y me dijeron muchas veces que era porque estaba estresada o estaba depresiva. Entonces sí te duelen esas cosas, ¿eh? Entonces el siguiente video será como pues he afrontado todo esto, qué cambios en mi rutina pasaron a raíz de todo y pues pienso contarles todo en estos videos, mi proceso antes de la cirugía, no durante la cirugía, después de la cirugía y ver mi evolución. Entonces quizás así puedan darse una idea de lo que ustedes van a vivir si es que les van a hacer cirugía. Entonces, bueno, me despido. Fue un placer platicar con ustedes. Y si tienen alguna duda, pues si quieren hacerme un comentario, pues ahí lo teclean y me lo ponen. Y ya los veo y pues muchas gracias y nos vemos.